Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Para todo mexicano, el mes de septiembre suena a fiesta, a júbilo y alegría, porque es el mes patrio en México. Quizá no sepas, pero también es el mes patrio en Brasil. La única diferencia son 10 años antes y el día en Brasil fue el 7 de septiembre, México 15 de septiembre. Y en esa fiesta mexicana, en ese júbilo mexicano está el grito de la independencia, que en cada ciudad, en cada comarca, se reproduce año tras año. El grito original, el grito de Dolores, se dio el 16 de septiembre de 1810 y fue el acto que dio inicio a la Guerra de Independencia de México. Pero como fiesta, como celebración, empezó a darse en 1812 en la ciudad de Huichapan, en Hidalgo. Hoy en día, el grito se da a las 11 de la noche del 15 de septiembre, todos los años. Es una fiesta hermosa. Si me estás viendo fuera de México, no sabes de lo que te pierdes, ¿verdad? Yo pensaba que en Brasil conmemorábamos la independencia con fiesta hasta que llegué a México. No hay comparación, ninguna comparación. En Brasil se conmemora, hay desfiles igual, pero tal y como fiesta, como dicen aquí, y yo avalo, como México no hay dos. No hay cómo comparar. En la ceremonia del grito en México se da el discurso del grito y el presidente de la República menciona a los héroes que nos dieron patria y libertad. Patria y libertad. Estamos a 2 días de conmemorar el grito en México, pero muy pocas personas tienen el concepto claro de la libertad. La fiesta es hermosa, héroes que nos dieron patria y libertad. Sin querer ofender sensibilidades, lejos estoy de hacerlo, y ni quiero, ni debo, ni tengo por qué, pero como cristianos sabemos que el único héroe que nos dio patria y libertad a todos es Jesucristo, que pagó con su vida como los héroes para darnos patria, libertad, vida eterna y salvación. Por lo tanto, el sermón de esta tarde se llama La verdadera libertad. La verdadera libertad. Y quiero que vayan conmigo a Juan, por favor. Prepara tu Biblia. Vamos a Juan, capítulo 8, de versículo 31 al 32. Juan 8, versículo 31 y versículo 32. La palabra dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dijo: yo soy camino, verdad y vida. Palabra de Jesucristo, no mías. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él no menciona a ningún otro héroe. Él menciona a sí mismo como el único que es camino, verdad y vida. ¿Saben algo? Es correcto. Es verdad. Porque el hombre puede dar libertad a otro hombre, pero no puede garantizar que siga en esa libertad. Que siga viviendo en esa libertad. Pero Cristo sí, Cristo nos liberta y somos libres. En esos 2 pequeños versículos hay 3 cosas que quiero considerar con ustedes esta tarde. Primero, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Número 1, entonces, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Dice así el pasaje que acabamos de leer: si vosotros permanecereis en mi palabra,
es caminar sobre el Evangelio. Porque si salimos del camino del Evangelio nos vamos a perder y no seremos libres nunca. Si vosotros permaneceres en mi palabra, el pasaje, la idea aquí, hermano, hermana y amigo, amiga, no es una mera continuidad, una vana continuidad, sino que una comunión, una experiencia real con Jesucristo. No es seguir por seguir. Todos podemos caminar, pero muy pocos saben dónde van a llegar. Esa es la idea aquí, es una comunión, camine, comunión. Es identificarte con la palabra, o sea, con la Biblia. Identifícate con lo que Cristo ha dejado escrito. Y obedecer a la palabra de manera constante. Entonces eso de que si vosotros permaneceres en mi palabra, no es tanto la continuidad, es comunión con aquel que escribió la palabra, su nombre es Jesucristo. Es identificarte con la palabra, es obedecer a la palabra, pero de manera constante, repito. Porque es muy fácil leer la Biblia hoy y decir, no, pues no entiendo y la dejo. Y quizá en un mes la tomo otra vez y leo, no entiendo, y la boto. ¿Cómo vas a entender la palabra si no sigues en la palabra, si no hay una continuidad, si no hay una comunión con aquel que escribió la palabra? Es difícil para aquel que no lo hace, pero sí puede para aquel que quiere hacer. Por lo tanto, hay tres cosas, repito, que hay que considerar en ese pasaje que acabamos de leer, que habla de libertad. Juan 8, 31, 32. La primera cosa es el carácter del verdadero discípulo de Cristo es si vosotros permaneceres en mi palabra. Ya vimos eso, es comunión con aquel que la escribió. Número 2. Aspecto número 2, que estamos evaluando en esta tarde, que es la verdadera libertad. Número 2, el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Porque sabe que, tú que me estás viendo, el evangelio no es carga. No lo sientas como tal, porque no es. El evangelio es libertad, es vida y es un regalo de Dios hacia nosotros. Por eso, el punto número 2 aquí en ese pequeño pasaje es el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Y dice, y conoceréis la verdad. El pasaje sigue, y conoceréis la verdad. El verbo conocer para un judío es tener una experiencia personal con el objeto conocido. En esse caso, um conhecimento prévio do amor de Cristo. Significa que não só escuchar, o sea, lo vivo, sei que Cristo é real. A palavra discípulo e discipulado vem de la mano. Vem de la mano. El discipulado é um processo através do qual alguém sigue a um maestro, um discípulo. E nosso maestro é Jesucristo. Por lo tanto, el punto 2 aquí es que es un privilegio, el privilegio de ser verdadero discípulo de Jesucristo y conoceréis la verdad. Solo los discípulos verdaderos de Cristo conocen la verdad de Cristo y del Evangelio. Por eso conocer aquí es entrañablemente tener una comunión con el objeto que estamos estudiando. En ese caso, la palabra. El sustantivo verdad para un filósofo, aí vamos com a filosofia, significa, la verdad para un filósofo significa adecuación de la mente al objeto. Isso é filosofia aplicada. Pero el mismo sustantivo aplicado a Dios, aplicado a la vida cristiana, significa acercarse a la expresión máxima de su sabiduría. En ese caso, Jesucristo, la expresión máxima de la sabiduría en la verdad. Y como dice el geógrafo sagrado en Juan 14, 6, Él es la verdad, Cristo es la verdad, y conoceréis la verdad, y conoceréis a Cristo, y Él te hará libre. Aclaro, no estoy hablando aquí de religión, ni es mi intención ser religioso o parecer ser religioso, cosa que no soy. Soy un pastor cristiano, soy un cristiano nada más. No soy religioso, porque ninguna religión te puede mostrar la verdad. Ninguna religión te lleva al cielo. Lo hace Cristo, porque Él sí es la verdad. Muchos líderes en toda la historia de la humanidad han dicho, yo conozco la verdad.
Han dicho, yo te mostraré la verdad. Han dicho, yo te enseñaré la verdad. Han dicho, yo te mostraré dónde encontrarás la verdad. Cristo fue el único que dijo, yo soy la verdad. Y es correcto. Él te hará libre, la verdad te hace libre. Tercera característica que podemos ver en esos dos versículos es esta. Número 3, la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces tenemos número 1, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Número 2, el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Y número 3, la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo. Y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, o sea, a Cristo, tiene un efecto extraordinario, pues nos libra de nuestra ignorancia y de nuestro pecado, que son los enemigos de la libertad. Aquel que permanece en ignorancia por deseo propio y aquel que peca por deseo propio, no conoce la libertad. La ignorancia lo es porque impide ver la realidad. Y el pecado lo es porque separa el hombre de la verdad. Y la verdad es Cristo. Quiero que agarre bem el concepto, que quede muy claro eso. Y la verdad os hará libres. Por eso conocer la verdad nos libra de la ignorancia, que nos impide ver la realidad, y nos libra del pecado, que nos separa del verdadero Dios que comanda esse planeta, esse universo, e que é a verdade. E nele está a verdade. Ele é a verdade. Seu nome é Jesucristo. Seguimos com Juan 8, por favor. Juan 8, versículo 33 al 36. Le responderam, porque Cristo estava falando a um grupo de fariseus. É muito curioso isso, porque eu uma vez empecé a analisar quem empezou essa bronca toda entre Cristo e os fariseus. E sorprende-te, como eu me surpreendi, quem empezou todo o lío foi Cristo. Sim, foi ele, não foram os fariseus. Claro que tinha que haver uma confrontação, porque a partir do momento em que o homem se sente dueño da verdade, empieza a dictar normas para que alguém conozca a verdade, se vai enfrentar com a verdade de verdade, que é Cristo. E vai haver um choque. Foi assim com os fariseus e Cristo. Os fariseus foi o grupo religioso que mais perseguiu a Cristo. Perdão. Pero analisando os 4 evangelhos, uno se dá conta de que foi Cristo que começou primeiro. Los chamou a la pelea, porque não tinha tempo que perder. Cristo não é um busca-pleitos, não existe. Pero en esa lucha ele sempre vai ganhar, porque ele é a verdade. Não só tem a verdade, não só conoce a verdade, ele é a verdade. Os fariseus tentaram de todas as maneiras colocar trampas, tentando desenmascará-lo. Não havia porquê, não havia nada oculto, verdade? Pero era Cristo. Te vou dar um exemplo muito claro. Um exemplo muito claro. Um dia Cristo se levanta e pergunta a Pedro, que dia é hoje? Sábado. É Shabbat, Senhor. E Cristo diz, ok, vou sanar a alguém hoje. Vocês sabem que o Shabbat judío é sagrado. Em los 4 grupos que compõem o judaísmo, o Shabbat é sagrado. O calendário judío, o calendário solar, mas bem lunar, perdóname, é o calendário lunar, não solar. Se manejam assim. Era em la mañana, então vamos a sanar a alguém. E Cristo entra a uma sinagoga, no Shabbat judío, e sana um homem com a mão seca. A versão Reina Valera diz mano seca. A versão João Ferreira de Almeida, em Brasília, diz mão mirrada, uma mão defeituosa. Pero se ves el original, es que el hombre no tenía mano. Es más tremendo todavía, más tremendo. Por eso cuando entra, hace contacto visual con todos primero, los retó,
Era Shabbat, era el día de reposo. No podía sanar, no podía. Bueno, entra y va directo a un anciano que estaba atrás, un principal de la sinagoga, y dice, muéstrame tu mano, y él pues muestra su mano, y el original dice claramente que Cristo le dijo, la que no tienes, la que no tienes. ¿Por qué ese hombre estaba ahí, de alguna manera, con una prótesis de madera, yo no sé, escondiendo su mano? Porque la falta de algún miembro indicava uma imperfeição, e nada imperfeito podia estar em um cargo nas sinagogas, mas nem podiam entrar, nem no templo, nem na sinagoga, era proibido. E esse homem, quizá por anos, pagava um suborno para poder estar aí, não sabemos, pelo que sí sabemos é que o homem não tinha mano. E quando o homem mirou a Cristo, e quando tu miras a Cristo, algo sucede em ti. Algo sucede em tu coração, empiezas a creer em lo que antes não creía. Basta com mirar a Cristo, porque Ele é a verdade. Ele nunca te vai mentir, Ele nunca te vai enganar, Ele nunca te vai exponer, Ele nunca te vai humilhar, porque Ele é a verdade. Há verdade em sua mirada, há verdade em todo o seu ser. E por ende há liberdade em todo o que Ele hace. Então, o homem saca a mão e empieza a crescer na mão. Foi um milagre criativo, tremendo, tremendo. Por lo tanto, uno empieza a ver a relação fariseus e Cristo, se dá conta de que foi Cristo que começou a pelea, foi Cristo que los chamou ao ring, se queres usar essa expressão com todo respeito, verdade? Foi Ele. E Ele ganhou, como sempre ganha. Por lo tanto, escute bem isso. E a verdade os hará livres. É a terceira característica. A segunda, o privilégio do verdadeiro discípulo de Jesucristo. Primeiro, número 1, o caráter do verdadeiro discípulo de Jesucristo. Estamos vendo a felicidade do verdadeiro discípulo de Cristo. É o que nos dá Juan 8, 31 32. Pero vamos a Juan 8, de 33 a 36. E aqui toda a explicação que di anteriormente para explicarte que Cristo estava falando com fariseus. Estava falando com um grupo de pessoas que pensavam que conheciam a Deus, que escreviam sobre Deus, mas não sabiam quem era Ele. Juan 8, do versículo 33 ao 36, a palavra diz assim, lhe responderam, linaje de Abraham somos, e jamás hemos sido esclavos de nadie. Se enojavam e se enojaram. Porque Cristo dijo, e conocer a verdade os hará livres, e se encenderam em fúria. Somos de linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres? Se enojaram. Jesús lhes respondeu, de cierto os digo, que todo aquele que hace pecado, esclavo es del pecado. Les deu com todo. Les dijo pecadores, aun siendo religiosos. E el esclavo não queda en la casa para sempre. El hijo sí queda para sempre. Isso é tremendo, é muito profundo isso. Assim que, se el Hijo libertare, seréis verdadeiramente libres. Assim que, se el Hijo libertare, seréis verdadeiramente libres. Vamos por partes. Há um tesouro escondido aqui. Vamos a desenterrá-lo nesta tarde, tú e eu. Le responderam, linaje de Abraham somos, e jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres? Bueno, é muito frequente que pessoas e famílias que han degenerado no pecado se usem como escudo glórias passadas. É muito comum que clãs, famílias e pessoas vivam de um passado que o nome indica é passado. Já não queda nada do passado, pero se escudam em que uma vez tiveram isso. Houve uma vez que hicimos isso. E isso impede com que caminem hacia o futuro. É muito comum isso. Muito comum. Se escudam em glórias passadas para justificar fracassos presentes, a tal grado que se autoenganam. Hacen un autolavado de cerebro, diríamos en México un coco wash, ¿no? Se lavan el cerebro ellos mismos, pero viven de glorias pasadas, defenden sus pecados presentes.
E aqui é curioso porque diz, nunca hemos sido escravos de nadie. Nunca hemos sido escravos de nadie. Como dizes tú, seréis livres? Una de dos. Ou esse grupo de verdade que era ignorante com relação à história, ou pensavam que Cristo não sabia a história. Pois déjame dizer que Cristo é o Senhor da história. Ele é Senhor da história. Porque os judeus, como povo, como raça, sí haviam sido escravos, por lo menos bajo quatro impérios. 4 impérios: Egipto, Babilônia, Pérsia e Síria. Ou seja, quizá eles pensavam, não, esse é muito jovem, esse não é estudado, esse não sabe nada, vamos enganá-los. Jamás hemos sido escravos de nada. E claro que sim, mínimo 4 impérios los humilharam em esclavitud: Egipto, Babilônia, Pérsia e Síria. É curioso, pero quando a pessoa não é livre, quando a pessoa vive em pecado e desconoce e ignora que pode ser livre, vive de glórias anteriores ao pecado. Vive dessas glórias. E esse passado pecaminoso los arrastra hacia ele e não permite que esse clã, essa família, essa pessoa camine hacia o futuro. Agora, quero explicar-te algo, tu que me estás vendo. A única pessoa, óigame bem, a única pessoa que pode trazer tu passado a tu presente e acabar com tu futuro, eres tu. Não é Satanás, não é o inferno, não são todos os demônios reunidos, não. A única pessoa que tem a capacidade de trazer tu passado a tu presente e comprometer e acabar com tu futuro, eres tu. Deja tu passado atrás, sé livre, corre. Porque se sigues vivendo tu passado, te estás arrastrando, não caminhando e menos correndo. Esse é o herói que nos deu paz e liberdade e vida eterna e salvação. Seu nome é Jesucristo. Podemos dividir essa resposta de Jesucristo em 3 verdades. Te vou ler o passagem outra vez, para que quede claro. Já vimos Juan 8, 31 e 32, diz assim: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Pero nesse grupo de discípulos havia um grupo maior de fariseus inconversos. Esse grupo, e lhe responderam: Linaje de Abraham somos e jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dizes tu, sereis livres? Já vimos que isso é uma falácia. Se forem escravos de mínimo 3 impérios. Jesus lhe respondeu: de certo os digo que todo aquele que hace pecado, esclavo é del pecado. E el esclavo não queda en la casa para sempre. El hijo sí queda para sempre. Assim que, se el hijo libertare, sereis verdadeiramente livres. E podemos dividir essa resposta de Cristo em 3 verdades. Ponga muita atenção. Número 1, Jesus lhes mostra que há uma esclavitud, aunque eles não se den conta. Há um dito em Brasil, não sei se esse dito existe em México, mas é um dito allá que diz: el pior ciego é aquele que não quer ver. Aquele que não quer ver. Há pessoas que vivem nessa cegueira espiritual porque querem viver assim, porque para eles a verdade é abrumadora. Jesus lhes mostra que há uma esclavitud, aunque eles não se den conta. De certo os digo. De certo os digo. Em verdade, eu vou dizer, os profetas do Antigo Testamento chamavam a atenção dizendo: assim disse Jeová. ¿Te acuerdas? Se ves no Antigo Testamento, os profetas, quando queriam chamar sua atenção para algo, assim disse Jeová. Sendo que Jesus é Deus, usa a mesma frase, pero em primeira persona. De certo os digo, ou seja, eu te vou dizer. Assim disse Jeová, e Cristo dijo: assim digo eu, que todo aquele que hace pecado, esclavo é del pecado. Todo aquele que peca é um esclavo de seu pecado. O verbo aqui está em presente, indicando uma atitude de vivir pecando. É como um gerúndio, não? Ação contínua.
vivir pecando. La persona que peca es esclava del pecado y por lo tanto no es libre, porque seguirá pecando hasta que entregue su vida a Cristo y deje de pecar. Hay verdades que hay que decir en esta tarde. Por eso, número 1, Jesús les muestra que hay una esclavitud, aunque ellos o no querían reconocer o no se daban cuenta. ¿Cuál es la esclavitud? El pecado. Segunda verdade nessa resposta de Cristo. Jesús les muestra que ser judíos no les dá direito de ser herederos de Deus. Isso é muito conflictivo, eu lo entendo, pero a la luz de la palabra essa é a verdade. Jesús les muestra que por ser judíos no les dá direito de ser herederos de Deus. El esclavo não queda en la casa para sempre. El hijo se queda para sempre. Está hablando com judíos. ¿Acaso no eran hijos de Dios? ¿No se quedarían en la casa para siempre? Hay una nación celestial que nos espera, pero ir allá, el boleto hacia allá no se gana haciendo buenas cosas. Es bueno actuar bien, claro, pero uno no actúa bien para la salvación. Uno actúa bien porque ya eres salvo. Esa es la diferencia. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Quero regressar à esclavitud para que quede claro o conceito. O escravo não queda na casa para sempre, o hijo sí queda para sempre. A nível histórico, Jesus les recuerda los cautiverios que sofreram aún sendo pueblo de Deus. Não que não eram escravos? Não que não eram escravos? A nível espiritual, Jesus les dice que solo a los hijos de Deus les ha sido dada el derecho de permanecer para siempre en la casa de Dios. Dice la palabra, si confesas a Cristo como Señor y Salvador, Dios te da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios, siendo judío o no. Siendo judío o no. Dijeron, nunca fuimos esclavos, sí fueron, mínimo, otra vez de 4 imperios. Mínimo, esa es la historia. Por eso, a nível histórico, Jesús les recuerda a los cautiverios, si fueron esclavos, ¿cómo no? Y siguen siendo esclavos, pero de sus pecados. A nível espiritual, Jesús les dice, solo los hijos de Dios pueden quedar en la casa de Dios. Ninguna religión te da el derecho, el título de hijo de Dios. Solo Cristo lo puede hacer. En esta tarde, tú que me estás viendo, escute bien esa verdad. Está en la Biblia. No es... Eu sempre bromeio em Graça e Paz e digo, não é 1 de Ângelo 3,14, é Bíblia, é palavra de Deus. E nesta tarde, se hasta hoy seguías uma religião, bueno, por mais duro que isso pode parecer, pero tenho que dizer-te as coisas como são. Tu não eres um hijo de Deus, tu eres uma criação de Deus. Todos aqueles que rechazam a Cristo, la exclusividad de salvación solo en Cristo y abrazan otras fuentes de salvación, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, son criaturas de Dios, pero esclavos del pecado. Porque si fueras cristiano, ya no serías esclavo del pecado. Y como ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Y ya que eres libre, eres un hijo de Dios. Porque esa filiación te da libertad. El concepto es este. El concepto es ese. Hasta el día en que ores y reconozcas que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, hasta este día no eres un hijo de Dios, eres una creación de Dios. Y la Biblia dice, a aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos Dios les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Independientemente de tu trasfondo social, político, econômico, independentemente de tu idioma, independentemente de donde hayas nacido, donde vivas hoy, si aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, tendrás libertad y filiación, y como hijo de Dios, tienes derecho de estar en la casa de Dios, derecho de ir al cielo algún día. Regresando a los puntos, dividimos la respuesta de Cristo en 3 verdades. Primeiro, Jesus les muestra a esse grupo que estava falando
que hay una esclavitud aunque ellos no se den cuenta. Ya vimos esto. Número 2, Jesús les muestra que ser judíos no les da derecho de ser herederos de Dios. Eso es tremendo. Y número 3, Jesús les muestra cuál es el camino a la libertad. No es a través de un hombre, no es a través de una religión, de un pensamiento filosófico, de actuar de manera correcta, no es a través de dar dinero, no se puede pagar el cielo. Jesús les muestra cuál es el camino a la libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. En otras palabras, el que vive pecando es esclavo del pecado. Si es esclavo, por ende no es libre. Y si no es libre, no es un hijo de Dios, porque no conoce a su Hijo. La lógica es esta. ¿Captaron? La lógica es esta. La pregunta es, ¿cómo el hecho de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, me hace libre? De manera práctica. ¿Qué significa eso? Ya entendí, pastor, voy asimilando, me cuesta trabajo porque peleo contra ese concepto, pero ok, está interesante. La pregunta es, ¿cómo el hecho de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, me hace libre? Bueno, porque Cristo nos ofrece libertad. Cristo nos ofrece y nos hace libres. Escuche eso. Letra A. En la justificación, nos abre las puertas de la cárcel pagando nuestra deuda de santidad ante Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios. Alguien tenía que morir. Hablamos de eso el domingo pasado, ¿se acuerdan? Alguien tenía que pagar el precio por los demás. La sangre de un inocente tenía que ser derramada por la sangre de todos los demás pecadores. Pero para pagar una deuda con Dios, solo Dios paga esa deuda. Nadie está a nivel de Dios para pagar una deuda con Él mismo. Pero la deuda exigía sangre inocente, o sea, un hombre, porque fue la humanidad que pecó. No fue una vaca, un perro, un gato. Si fuera así, ellos tenían que morir por su propia especie, pero aquí la especie que pecó fue el ser humano, el hombre. Entonces, alguien, un ser humano, nacido de mujer, alguien tenía que morir. Morir de manera inocente, morir sin pecado, morir sin razón, sin condenación, pero tenía que morir voluntariamente por los pecados de los demás. Y la muerte tenía que ser una muerte cruel, en ese caso crucifixión. Pero había un problema, el único que nunca cometió pecado, ¿se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Es Dios, pero Dios no muere. Todo hombre peca. Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Hoy somos redimidos por la sangre. La palabra redimir significa comprar para ser libre. Acuérdate. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, todo hombre peca. El hombre muere. Pero el hombre peca. El hombre no podía ir a la cruz por los demás. El único que no peca es Dios, pero Dios no muere. Entonces no había cómo pagar la deuda. Y entonces mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, tú y yo estábamos condenados a la perdición eterna, al infierno, porque hay un infierno. Deben decirte que sí hay un infierno. Lo que no hay es purgatorio. En la Biblia no hay purgatorio. No hay una antesala, ya lo saben. Hay cielo e infierno nada más. Entonces, no había solución para nosotros. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Todos hemos pecado. El único que no peca es Dios, pero Dios no muere. Por lo tanto, Dios no puede pagar la deuda por los demás. Pero nadie puede pagar una deuda con Dios porque no estamos a nivel de Dios. Y entonces, clic, la ecuación se cierra. Dios se hizo hombre para morir por ti, por mí, y darnos libertad. La verdadera libertad. En conocimiento y en verdad. Por lo tanto, Cristo nos da la libertad. ¿Cómo? En la justificación. Murió en la cruz para justificarnos ante Dios. En la justificación nos abre las puertas de la cárcel, pagando nuestra deuda de santidad ante Dios.
Letra B, en la santificación, rompe las cadenas de esclavitud que nos tenía todos atados al pasado. En la santificación, las cadenas se rompen. La palabra santo, santo o kadosh en hebreo, no significa alguien o algo que esté en un nicho para ser adorado, alguien que tiene ojos que no ven, boca que no habla, manos que no tocan, brazos que no abrazan. Esa es una imagen. Las imágenes no hacen milagros. La palabra santo, en el concepto bíblico, santo es todo hombre, toda mujer que dice no al pecado y sí a Jesucristo. ¿Entiende el concepto? Estoy hablando de Biblia, no estoy hablando de mí mismo, no saco esa verdad de mi ronco pecho, como decimos en México, no. Esa es la verdad bíblica. Santo o kadosh, en hebreo, es aquel que dice, toda persona que dice no al pecado y sí a Cristo. Y una vez que se acerca a Cristo y lo acepta en tu corazón, eres salvo. Y conocer la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de tu pecado, de tu pasado, de ti mismo. Porque hay personas que dicen, ni yo me soporto, ya no me aguento. Que alguien me ayude, pues está Cristo, justamente para sacarte de donde estás y llevarte a la montaña, donde hay aire puro, aire fresco, ¿verdad? Justificación. En la santificación, Jesucristo rompe las cadenas de esclavitud que nos tenían atados. Y letra C. En la adopción, nos hace sus hijos. Y Dios no tiene hijos esclavos. El concepto es este. Dios no tiene hijos esclavos. La única manera de entrar en esa comunión con el Padre Celestial, la única manera de entrar a la familia de Cristo es aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Pero no solo tu Señor y Salvador, tu único, voy a repetir, tu único Señor y Salvador. No jueguen con eso. No jueguen con eso. No es que un día adoras a Cristo y mañana adoras a otra cosa. No lo hagas. No lo hagas. La palabra dice que Jehová es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. El ejemplo es Moisés. Moisés mató a un egipcio y pensaba que ahí sí iba a empezar la revolución en contra de su papá, abuelo de Faraón, iba a libertar todo el pueblo. Jehová dijo, no hijo, yo te voy a usar, serás mi instrumento, serás mi amigo, pero aquí hay un solo libertador y ese soy yo. Que la historia cuente que yo soy el libertador y tú eres mi instrumento y mi amigo. Ahí tienen las cosas muy, muy claras. Ningún ser humano liberta a otro, lo hace Cristo. Pero no estés jugando con eso. No juegue con ese concepto. No es que hoy soy cristiano y mañana no. Hoy me congrego y mañana no me congrego. Hoy voy a esta iglesia y mañana busco otra iglesia y a cada día voy a una iglesia. No. Sé consecuente con la fe que profesas. Sé íntegro. ¿Verdad? Sé íntegro. No pises la sangre de Cristo derramada en la cruz por ti, mi hermano y mi hermana. Si estás enfrentando un problema de pecado, aléjate, rinde cuentas a Dios, busca a tu pastor, dile que ore por ti y que Él te restaure en esa comunión con el Señor, porque hay solución. Su nombre es Jesucristo. Es regresar a las sendas antiguas, al camino antiguo, ¿verdad? El camino de libertad. No te encadenes otra vez. No te pongas los grilletes otra vez sobre ti. Cristo te libertó. Eres libre y la verdad te hará libre. Ya saben, Cristo es el héroe que nos dio patria, nos dio libertad, nos dio salvación, vida eterna, sanidad y todo el paquete espiritual que tenemos en Él. No te alejes de Él, no te burles de Él, no lo abandones, porque Él jamás te va a abandonar. Justificación, santificación y adopción. Acuérdate, los esclavos no se quedan en casa para siempre, los hijos sí se quedan en casa para siempre. Tú decides esa tarde qué es lo que quieres ser, un esclavo o un hijo. La herencia dada a los hijos, no a los esclavos. Y los judíos que rechazan a Cristo todavía son esclavos de su pecado. Cristo lo dijo hace 2000 años
eram escravos, se enojaram. Escuchar lo que acabamos de leer, ¿no? Nunca hemos sido, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se fueron de Egipto, Babilônia, Pérsia e Síria, mínimo 4 impérios. ¿Sabe por quê? Porque o pecado não te deixa ver a realidade da esclavitud na qual vives. Assim eram eles. Assim estavam eles. Em Juan 1, versículo 12, encontramos uma verdade. Essa é a verdade. Mas a todos, aí va, é o que estamos falando toda essa tarde. Mira, mas a todos os que lhe receberam, a los que creem em su nombre, lhes deu potestade de ser hechos hijos de Deus. Te vou ler e que quede gravado em tu coração. Juan 1, versículo 12. Mas a todos os que lhe receberam, a todos que creem em su nombre, lhes deu potestade de ser hechos hijos de Deus. Não é tu religião, não é tu boa conduta, não é tu bom parecer, não é quanto ayudas, não é quanto das. Isso não te hace livre. O que te hace livre é Cristo em tu coração. E por lo tanto, uma vez hijo de Deus, tens direito a estar em la casa de Deus. E não hablo de igreja. Hoje em dia todos queremos reunir-nos e, por certo, muito pronto abriremos as portas de graça e paz uma vez mais. Les avisaremos, eres mi invitado nesse culto de ação de graça que vamos a ter. Todavía não é uma fecha, queremos que, nada mais que o governo nos dê um pouco mais de tempo para o culto, verdade? Pero aqui a casa não é a igreja, a casa é o cielo. Aqueles que vão ao cielo são hijos de Deus. Para ir ao cielo, os únicos que vão ao cielo são os hijos de Deus. E os hijos de Deus, segundo a Bíblia, acabamos de ler, são aqueles que reconhecem e aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Único Senhor e único Salvador. Não mesclem as coisas. Não seamos tão ecléticos que assimilemos todas as religiões e formemos uma nossa. Não, já sabem, e comentei domingo anterior, nesse mundo há 2 religiões, a tuya e a de Deus. A del hombre e a de Deus. A del hombre não funciona, promete e não cumple. A de Deus, em Cristo Jesus, nos hace livres e nos levará ao céu um dia. E nessa tarde decide, estamos em um mês hermoso, estamos em um mês onde se respira a liberdade, estamos em um mês onde há fiesta, tanto em Brasil quanto em México, já hablamos disso anteriormente, verdade? Porque é o mês patrio em ambas nações, pero só em México se comemora isso de maneira tremendamente digna de um país hermoso como é esse México. Héroes que nos deram pátria e liberdade. O detalhe é que se nos deram pátria e liberdade, pero mais que isso, Cristo nos deu pátria, liberdade, sanidade, prosperidade, salvação e vida eterna. Não queremos pelear com a história, simplesmente é um hecho de que os escravos não heredam a casa de Deus. Os hijos se la heredan e se estaremos no céu com Ele um dia. Essa é a grande lecção desse mês patrio. Disfruta, gózate, alégrate, aún a la distância. É a primeira vez em México que se hace uma festa como essa, pero desde lejos. Temos que manter a sana distância por el bem de todos. E estamos cumprindo com todos os protocolos de salubridade e de sanidade, de sanitização, em graça e paz. Pero aún separados, estamos juntos. Há algum tempo vi um slogan de um banco, e é curioso porque disse, juntos não, unidos sim. É o mesmo. Não podemos estar juntos fisicamente, pero unidos sim. Se estamos em um mesmo parecer, em uma mesma fé. E meu amigo, minha amiga, déjame orar por ti, dame o privilégio de que nesse mês, onde se celebra a liberdade e os heróis que nos deram paz e liberdade, que eu ore por ti e que Cristo te haga livre, verdadeiramente livre. Eu te invito a que abras tu coração, tu que me estás vendo. Donde esteja nesse momento, nunca é tarde e não há lugar para hacerlo, Tu que me estás acompanhando em tu celular, em tu tablet, em tu computadora,
donde tú estés, yo te invito a ser libre. Yo te invito a disfrutar de esa libertad. Solo Cristo te hará libre. No el hombre, no una religión, solo Cristo. Por lo tanto, yo te invito a disfrutar de esa libertad de hoy. ¿Y cómo la vas a hacer? Dejando de ser esclavo para ser libre. Dejando de ser esclavo para ser hijo de Dios. Y ya sabe lo que leímos esta tarde, ¿verdad? Los esclavos no permanecen en la casa, los hijos sí permanecen en la casa. Dijo el Señor Jesús hablando del cielo. ¿Quieres permanecer en el cielo? ¿Quieres ir al cielo? Muy sencillo. Abre tu corazón esta tarde. No estoy diciendo, ni te estoy invitando, ni es mi intención, ni lo quiero hacer a que cambies tu religión. No, yo no estoy aquí para eso. La única cosa que yo hago es predicar la palabra de Dios. Yo no soy la verdad, Cristo es la verdad. Déjame guiarte hasta Jesucristo. La pregunta es, ¿quieres ser libre o prefieres seguir siendo esclavo toda tu vida? Yo creo que no. Tú eres inteligente. Yo creo que quieres ser libre. Por lo tanto, si nunca has hecho una oración aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eso va en serio, no dejes para mañana. Tú no sabes, y voy a hablar muy claramente, tú no sabes si tienes un mañana. Hablando directo como siempre hablo. Tú no sabes. La historia registra casos así, de personas que dejaron la decisión para después y no hubo un después. En el gran incendio de San Francisco, al inicio del siglo, había una iglesia, el Tabernáculo de la Fe, cuyo pastor era Dwight Lyman Moody, gran predicador. La iglesia toda de madera en la región de la Bahía de San Francisco. Y hubo una noche en que Moody estaba muy cansado, había predicado todo el día en las misiones, había enseñado, estaba cansado. Y en esa noche él no hizo la oración que vamos a hacer a continuación para que personas aceptaran a Jesucristo. Él no hizo esa oración. Por voluntad propia, pensó, estoy muy cansado, Señor, mañana tenemos culto en la noche, mañana voy a invitar a que pase, hoy no, estoy muy cansado. Entonces, Moody no hizo la invitación para que personas aceptaran a Jesucristo. Pues horas después que terminó el servicio, se prendió fuego en San Francisco. Fue el peor incendio de la historia de San Francisco. 3/4 partes de la ciudad se quemaron, cenizas, el tabernáculo se quemó completo, la iglesia, el templo se quemó completo. En la noche siguiente, Moody predica, parado en las cenizas de que un día fue su iglesia. Las personas estaban ahí y lloró Moody. Y dijo, jamás volveré a dejar pasar la oportunidad de invitar a alguien a seguir a Cristo. Él aprendió la lección. Por lo tanto, si tú me estás viendo y piensas, no, mañana acepta a Cristo, tú no sabes si tienes un mañana. La palabra dice que solo Dios conoce nuestros días. David lo menciona. Tú conoces, Señor, todos mis días. Tú sabes cuándo eso va a terminar. Por lo tanto, ¿para qué perder tiempo y desperdiciar esa oportunidad? Yo te invito a que hoy pases de esclavitud a libertad. Pases de ser esclavo a ser un hijo o una hija de Dios. Es muy fácil. Repite la oración conmigo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si lo quieres hacer con todo tu corazón, yo no sé dónde estás. Quizás estés en tu trabajo, en tu casa, en el carro, en la calle, de vacaciones, de luna de miel. Yo no sé dónde estás. Pero hoy es tu día, hoy es tu oportunidad de dejar tu pasado atrás, de ser verdaderamente libre en Cristo. Si esa es tu voluntad, dame el privilegio de guiarte a Jesucristo. Después de que acabaste de escuchar, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Porque un día todos estaremos delante de Cristo en el cielo. También ya hablamos de eso el domingo pasado, ¿verdad? Si tú no aceptas a Cristo y llegas allá sin Él, en el gran juicio que va a haber, Él te va a cuestionar, te va a decir, ¿por qué nunca aceptaste a mi hijo como Salvador? Y quizá tu respuesta sea, ¿sabe qué, Señor? Es que nunca nadie me lo presentó. Nadie nunca me habló de tu hijo. Y entonces prepárate,
porque como una proyección de cine va a pasar este momento donde yo te estoy diciendo, arrepiéntete y entrégate a Cristo y serás salvo. Prepárate. Yo no creo que quieras llegar allá en esa situación, por lo tanto, cierra tus ojos, es de verdad, cierra tus ojos y repite una pequeña oración conmigo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, en esta tarde, yo te acepto, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, perdona mis fallas, perdona mis pecados, ven a mi corazón, cambia mi vida, porque en esta tarde, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Amén. La palabra amén significa estoy de acuerdo. Significa así sea. Si acabas de hacer esa oración con todo tu corazón, no solo de labios, sino de corazón, déjame decirte que tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida que está en los cielos. Tu nombre está allá ya, pero permanece con Cristo. Ahora es la continuidad. Ya eres libre. En ese momento caen los grilletes, caen las cadenas. Tu pasado queda atrás. Caminas adelante con Cristo. Pero es importante que te congregues en una iglesia donde Cristo sea la estrella, no el hombre. En una iglesia cristiana evangélica seria, donde no haya shows, donde lo que haya es palabra, y la palabra es vida, y la palabra es la verdad, y la verdad te hará libre. Acuérdate, busca cerca de tu casa una iglesia evangélica. Si no tienes donde congregarte, bienvenida a Gracia y Paz. Yo te invito a que vengas a Gracia y Paz. Serás mi invitado en el culto de reapertura que pronto tendremos. Ven a Gracia y Paz. Si tienes donde, adelante. Si estás buscando una iglesia, ven con nosotros. Eres bienvenido, es bienvenida. Muchas gracias. Disfruten sanamente la fiesta patria y nos vemos en jueves. Amén.